Bueno, pues estamos con Cristina Martín Jiménez, encantada de que estés en mi canal. Ella es escritora, conferenciante, periodista de investigación. Tienes libros que han tenido muchísimo éxito, como Los amos del mundo, también La Tercera Guerra Mundial ya está aquí, y ahora has escrito, bueno, ese entre otros, porque Cristina tiene tantos libros, ha dado tantas conferencias, es tan buena en su trabajo, que bueno, me podría tirar aquí, bueno, pues 10 minutos y me llevo todo el podcast. Pero bueno, vamos a ir al grano porque sé que Cristina está cansada, también ha hecho muchas entrevistas y bueno, tampoco queremos abusar de su generosidad. Ha escrito Libertad o Tiranía, un libro que de verdad les recomiendo acerca de la Agenda 2030 que Cristina ha desgranado como nadie, porque podemos ver en este libro los entresijos y lo que no se cuenta de esta Agenda 2030. Gracias, Cristina, de verdad, por atenderme. Gracias a ti, es un placer y una alegría estar contigo. Pues quería preguntarte, porque empiezas el primer capítulo del libro, no quiero tampoco destriparlo, pero es muy interesante porque hablas de que la Agenda 2030 está atentando en estos momentos contra la propia naturaleza humana. Hablas del concepto de antropolítica. ¿Qué es esto? Sí, claro, yo después de tantos documentos desclasificados como he ido analizando a lo largo de 20 años de carrera y una tesis doctoral sobre el Club Bilderberg, me di cuenta de que había algo profundo. Yo llevo muchos años hablando de la Agenda 2030 porque antes tuvo otros nombres, Agenda 21 o la Carta de la Tierra, y había algo que yo decía, pero aquí hay algo de fondo, hay algo de fondo que es muchísimo más profundo de lo que yo había ido denunciando anteriormente, ¿no? Y me di cuenta de que lo que hay es todo un estudio de lo que es una sociedad humana, una comunidad, una serie de elementos que se replican en todas las culturas de la Tierra y en todas las civilizaciones que a lo largo de la cronología humana pues han existido, ¿no? Desde Sumeria, México, los países árabes, Palestina, España. Y esa estructura es una serie de elementos de subsistencia, como son la pesca, la agricultura, la ganadería, una serie de instituciones como es la mujer, qué rol tiene la mujer en esa comunidad, qué rol tiene el hombre, qué rol tiene la infancia, qué rol tiene la jerarquía, las leyes y lo que hoy se llama el relato, ¿no? Pero que en la antigüedad eran las cosmogonías. ¿Qué sentido tiene esa tribu para seguir hacia adelante, para sobrevivir? Y efectivamente me di cuenta, ¿cuál es la primera salida, cuáles son las salidas de las carreras de los antropólogos? Y me salían gobiernos, ONGs, agencias de inteligencia. Digo, ¿qué hacen los antropólogos en estas instituciones, ¿no? en estas entidades? Sí. Y claro, te das cuenta de que en realidad, más que manipulación sociológica, que después también recurren a ella obviamente para interferir en el libre desarrollo de las comunidades, de las sociedades, pues lo que había era un diseño político desde el estudio profundo de la identidad humana y de la identidad de las culturas. Con lo cual dije, esto es una antropolítica, es un instrumento de guerra para destruir. O sea, si sintetizando mucho decimos que una civilización, digo yo en el libro, una civilización es el orden frente al caos, hoy estamos viviendo en el caos, porque hay que destruir todas estas sociedades para el gran reinicio de Klaus Schwab, porque ellos quieren construir su nuevo mundo basándose en lo que oculta la Agenda 2030. Ellos hablan de reconstruir para acabar con la pobreza, para acabar con el hambre, para crear instituciones sólidas y que además necesitan el punto 17, alianzas para conseguir esos objetivos. Obviamente para conseguir este nuevo orden mundial, que es el globalismo, absolutamente una ideología elitista, supremacista. Tú tienes que destruir, pero tú tienes que saber qué bastiones tienes que destruir para que se caiga la sociedad. Y el bastión principal, ¿sabes cuál es, Elena? ¿Cuál es? La madre.
Bueno, esto es completamente un concepto, o sea, esto es una revolución, por lo que estás comentando ahora mismo, porque claro, estamos viviendo supuestamente en la era de que mejor nos va a las mujeres, supuestamente, del feminismo, de que nos apoya, y es todo lo contrario. Todo lo contrario, estamos viviendo una guerra soterrada contra el alma de la familia, que es de donde surgen primero las comunidades, los clanes, las tribus, las sociedades, que es la madre, la mujer. Entonces, efectivamente, te vas a la Venus de Willendorf, la que se encuentra se ha descubierto en la actual Austria, o te vas a la Venus de Valdivia, de Ecuador, y todos son madres con los pechos grandes, las caderas amplias, sentadas en un trono. En la antigüedad, ellas eran las jefas de la tribu. Las madres eran la ley, porque las madres eran las que aseguraban la supervivencia dando a luz, agrandando la tribu, y así se podían defender y se podían expandir y podían crear comunidad y crear relaciones entre los individuos. Era la madre el centro, y de hecho hoy en día siguen siendo, cuando hay una madre en el centro de una familia, una madre estable, una madre con valores, una madre dedicada a la educación en valores, pues la familia va bien. Como también van contra la familia, esta Agenda 2030 quiere destruir a la familia porque es una estructura de poder dentro de la sociedad, pues para destruir a la familia tienes que destruir a la madre. ¿Y cómo lo están haciendo? ¿Cómo están destruyendo a la madre? ¿Cómo esta agenda atenta contra la figura de la madre? Pues por ejemplo tienes uno de los puntos que es la igualdad de género. Hoy en día ya la biología no importa, ya cualquiera puede sentirse mujer. Nos están quitando el estatus, ¿no? La mujer tiene un estatus dentro de la sociedad. Claro. Nos lo están quitando porque si cualquiera puede ser mujer, significa que ser mujer no tiene valor. Pero claro, también lo que veo es que la madre está dejando de ser madre, que ese será otro de los planes, ¿no? Otro de los objetivos. Efectivamente, otro de las técnicas que utilizan de manipulación es presentarte modelos de mujer en los medios de comunicación, en las series de televisión, en todo lo que se llama la industria cultural, ¿no? Que se utiliza para manipular a la sociedad. Tú presentas modelos y todo el mundo quiere imitar. Ese es el modelo correcto de la mujer hoy en día. La mujer independiente, la mujer que trabaja fuera de casa, la mujer que no tiene hijos y la mujer que defiende el aborto. Entonces estamos viendo que las mujeres no tienen hijos porque es otro de los objetivos que van buscando. La reducción, la Agenda 2030 lo pone, la reducción de la fertilidad es uno de los objetivos que están en la Agenda 2030. En ese sentido, claro, pues la mujer tiene que estar soltera y la mujer es independiente. Se destruyen las sociedades, se destruye la identidad. Una mujer es completa cuando está en familia, cuando es madre, cuando tiene hijos, cuando tiene un hombre a su lado. También se criminaliza al hombre. Claro, porque también están yendo contra el hombre. El hombre se encuentra bastante desubicado. Efectivamente. ¿No? ¿Y qué es lo que está pasando? Porque también vemos hombres que andan muy perdidos, que no saben cuál es su lugar ya. Por lo mismo, efectivamente, porque están presentando, antes hablábamos que en la antropolítica hay roles, instituciones de poder, ¿no? Instituciones, el hombre desarrolla un rol concreto en una familia tradicional y la mujer desarrolla también su rol muy concreto. Ahora no. Ahora los modelos que te presentan en los medios de comunicación, en la televisión, en las series, los cantantes, tienes que ser... la homosexualidad también se ha convertido en una construcción cultural, o sea, en la cultura actual, ¿no? Y entonces esos son los modelos que los hombres no saben hacia dónde tienen que ir porque ya se ha perdido ese estatus que tenía dentro de la familia, dentro de la sociedad. Y en este sentido, a los niños los están también adoctrinando con la Agenda 2030. Sí, lo de los niños que hablas en el libro educación. Es terrible el capítulo, yo lo recomiendo porque es que es increíble cómo Cristina desgrana también el informe de la UNESCO, lo que quieren hacer y lo que pretenden enseñar a los niños y que ya lo están haciendo. Y a mí lo que me resulta increíble, Cristina, es que desde
que lo hayan conseguido, tener el mismo programa educativo desde Connecticut hasta un pueblo de Málaga de Antequera, hasta Sydney o cualquier otra ciudad en el mundo, están dando los mismos programas educativos de perversión hacia los menores. Esto es todo un logro, ¿no? Sí, es un crimen, claro, porque ellos lo que han hecho es captar a los políticos cuando eran jóvenes, entonces han colocado a sus títeres. Para eso los invitaban al Club Bilderberg, a las jóvenes promesas, los invitan a la escuela de líderes del foro de Davos, ¿no? Entonces han colocado a todos estos títeres, que lo tenemos en España, Pedro Sánchez, que asiste a Bilderberg en el año 2015, Trudeau, que ya el padre de Trudeau, el primer ministro de Canadá, era miembro del Club Bilderberg. Davos llegó después, pero que está financiado y fomentado por las mismas estructuras de poder de Estados Unidos, por el establishment, por los grandes financieros, los grandes banqueros. Macron lo tienes en Francia también, la primera ministra de Nueva Zelanda, en todas partes. Ese es el globalismo, ¿no? O sea, y esa es la Agenda 2030. Que es un único gobierno, leyes para todo las mismas leyes, la misma religión, entre comillas, porque es una religión inventada. La Carta de la Tierra ya decía que lo que se pretendía era sustituir los 10 mandamientos por una ética global. ¿Y cuál es esta ética global? Pues es la madre tierra, hay que cuidar al planeta, los humanos no lo estamos cuidando bien, somos culpables. Y además me he dado cuenta de que no han inventado un relato nuevo, sino que han tomado un relato que ya está en la biblioteca cultural y genética de toda la humanidad, que es el diluvio universal. Dios nos castiga por nuestros pecados con el diluvio universal y ahora es la naturaleza la que nos castiga con los terremotos, los volcanes, la sequía, porque nosotros es nuestra culpa y no la estamos cuidando. Fíjate cómo juegan con la psicología interna, cómo juegan con los relatos antiguos, cómo los asocian a lo que ellos quieren conseguir, ¿no? Que es que le dejemos toda la tierra en sus manos, que ellos la gestionen, que ellos digan que es un hombre, que ellos digan que es una mujer y que no tengamos niños, porque hay que cuidar el planeta. La madre se va a criminalizar. O sea, el siguiente paso que van a dar es que prohibir a las madres tener hijos. Ahora lo están sugiriendo. Van a prohibir a las madres que tengan hijos. Pero esto me recuerda a China, ¿no? Lo de la política del hijo único, también un poco, ¿no? De aquello. Claro, es que la Agenda 2030 es el plan Kissinger 200, que... Ah, claro, Kissinger, sí. Efectivamente, el plan Kissinger 200, que ya habla de todas estas cosas, pero traducida a mentes idiotizadas de hoy en día, ¿no? Y fue Kissinger el que le sugirió, el que viajó a China en los años 70, el que sugirió que adoptasen la política del hijo único. Siempre están obsesionados con la fertilidad y con la reproducción, porque en ese informe Kissinger decía que necesitaban los recursos de todo el planeta, de Asia, de África, de toda Hispanoamérica, para que Estados Unidos siguiese manteniéndose como gran potencia, ¿no? Este informe del año 73, que se adopta como política de Estado. Pero que les sobraban los habitantes de esas regiones a las que les querían robar y esquilmar, porque era más difícil controlar a una población grande que a una población reducida. O sea que ese sería, digamos, el objetivo, ¿no? Ese es el objetivo. Es menos población, más fácil el control. Efectivamente, eso es lo que pone en el informe Kissinger. Y que entonces para reducir la población había que influir en los líderes nacionales para que adoptasen el aborto como política de Estado y la eutanasia. Porque se había comprobado, literalmente te cito el informe, se había comprobado que así era como se reducía más rápidamente a la población, con el aborto y la eutanasia. De hecho, das un dato escalofriante, ¿no? El año pasado creo que fueron 100.000 abortos, ¿no? En España. Bueno, es que la mayor causa de muerte en el mundo es el aborto. Es la mayor causa de muerte. Ajá. La primera, pero esto se silencia. Claro. Esto se silencia. ¿Por qué? Porque ahora lo que te interesa es criminalizar al hombre, ahora es el feminicidio, ¿no? Lo primero, ¿no? El primer crimen de la humanidad es el feminicidio y además en las familias, porque así matan dos pájaros de un tiro. Ahora están diciendo que las familias, lo dice la Agenda 2030, como culmen del progreso en el que estamos ahora, ya ha quedado obsoleta. La familia ya no es progresista, ya es obsoleta y por lo tanto hay que inventar nuevos modos de familia. Entonces te dice que hasta un compañero de piso ya es tu familia.
Sí, es cierto, sí, lo cambiaron el año pasado, sí, Ione Belarra, ¿no? Creo que fue, sí, con PAM, la famosa PAM. Sacaron nuevos modelos de familia. Nuevos modelos de familia. Para destrozar la familia tradicional. ¿Por qué? Porque el individuo se desarrolla en un... Había una antropóloga en un ámbito estable, una familia normal, una familia con valores, que es donde aprende realmente la experiencia de la sociabilidad, donde aprende de sus tíos, de sus primos, de sus abuelos, qué está bien, qué está mal. A los niños en las escuelas, que son centros de adoctrinamiento, donde ha entrado la Agenda 2030, que yo la llamo en verdad educación para la esclavitud, la domesticación del ser humano. Hablas del esclavo, claro, son como los esclavos perfectos, ¿no? Efectivamente, están fabricando en las escuelas, con la Agenda 2030, los esclavos perfectos para ese mundo feliz que ellos tienen en el horizonte y que van paso a paso intentando conseguirlo, ¿no? Por fases. Siempre en mi canal, siempre me comentan muchísimo, me dicen, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué quieren hacer eso? ¿Pero por qué ahora están haciendo esto con los niños? Tú hablas, Cristina, de una destrucción de la identidad, ¿no? Porque más allá de que, bueno, esta élite que sí, de esto que se habla de la pedrastia, de tal, de que hay una élite, pero hay como algo mucho más allá en lo que tú has indagado y has dicho, no, es que esto a los niños se les está enseñando desde pequeño, toda esta la masturbación, todo esto, porque hay un fin, ¿no? De destruirlo. Hay un fin de destruir la libertad y la identidad. O sea, tú tienes tu identidad, ¿qué es la libertad? ¿No? Conocerte a ti mismo, saber quién eres, la libertad de ser tú, sabiendo dónde están los límites, el respeto a los demás. Eso es el mayor grado de libertad. Entonces tú tienes que conocerte, tú tienes que hacerte preguntas, tú tienes que ver cómo te desarrollas en el mundo. ¿Y qué es lo que pasa? Que en las escuelas se ha borrado, y en la Agenda 2030 se ha borrado la palabra libertad. La palabra libertad está proscrita, perseguida, prohibida. ¿Por qué? Porque mira, en el libro de Adolf Huxley, El mundo feliz, que además él pertenecía a la élite, pero era crítico con él en este libro, en realidad hablaba de ese mundo al que ellos aspiraban, ¿no? Que es una estabilidad pero controlada, donde había distintas clases, había esclavos, había técnicos. Y entonces él en el prólogo que hace en los años 60 de ese libro, que escribe en los años 30, dice: el tirano perfecto es aquel que logra sustituir la libertad del individuo por un sucedáneo de libertad. ¿Y cuál es el mayor sucedáneo, el más fácil de conseguir? El sexo. Entonces a los niños les están sustituyendo lo que es la libertad, lo que es la identidad, por el sexo, y se lo están dando en las escuelas. Este informe que yo cito de la UNESCO, que también está lanzado por la Organización Mundial de la Salud, te dice que hay que educar a los niños en la libertad, hay que orientarlos sexualmente desde los 0 hasta los 16 años. Es que de verdad es vomitivo. Claro, es que esto es un crimen de lesa humanidad contra los niños. Pero total. Un crimen absoluto. Ayer me contaban unos profesores que habían descubierto en el instituto a 2 niños con 13 años haciendo el acto sexual debajo de una escalera, los 2 desnudos. Claro, madre mía. Si tú les estás dando orientación sexual desde que tienen 3 años ya en las escuelas, obviamente lo raro es que no te encuentres más. La semana anterior, otro tipo de acto sexual también se había descubierto en la escuela con una niña de 12 años. Tremendo. Es tremendo, sí. Pero es que los está sexualizando desde que son niños. A esas edades yo es que no estaba pensando, en nuestra época era otra, era una época normal, con valores, con familia, y no estábamos pensando en el sexo en ningún momento. No. A esa edad estábamos jugando con muñecas. Totalmente. Y nos quedaba todavía un montón. Sí. Entonces, ¿qué le están haciendo a los niños? Porque ha aumentado una bestialidad, creo que el porcentaje de un 400%, los niños que quieren, que se sienten transgéneros. ¿Cómo se le está cortando a los niños su identidad biológica? Niñas que se castran, niños que los llevan a los psicólogos y que ha sido un escándalo, está siendo un escándalo en Gran Bretaña, que han cerrado la clínica Tavistock. Total. Porque hasta niños con autismo lo han estado tratando con disforia de género. Esto es todo un escándalo lo que están haciendo. Esto es maquiavélico. Date cuenta de que quien está dirigiendo toda esta agenda son psicópatas, que ellos realmente no tienen ninguna empatía, son
los altos financieros, que quieren legitimar su poder, que quieren preservar sus privilegios y que a nosotros nos ven como un peligro. Con lo cual tienen que debilitarnos. Nos debilitan por todas partes. Han visto la libertad como un peligro, ¿no? Al final. Siempre. Sí. El tirano siempre ve la libertad como un peligro. Bueno, y ante este panorama que tenemos, bueno, que están creando estos esclavos perfectos, de repente, pues bueno, ha salido un líder político, Bukele, que parece estar retando a toda esta agenda y a todos estos tiranos. ¿Qué opinión te merece todo esto, todo lo que está pasando allí? Claro, es una revolución muy interesante, es un fenómeno muy interesante porque es inesperado y va en contra de los planes que tienen estos tipos de controlar a todos los gobiernos, ¿no? Para implantar su gobierno mundial. Entonces Bukele se ha convertido en un peligro. Es un peligro para ellos. Es un peligro porque es un ejemplo, ¿no? Puede ser inspiración, modelo para otros países, para otras sociedades. Por lo tanto, salen con todas sus armas, con toda su maquinaria propagandística, que son los medios de comunicación, a tachar a Bukele de tirano. O sea, los medios bautizan a sus dioses y a sus tiranos. ¿Sus dioses quiénes son? Pues los que son del clan, ¿no? Los que son del club, de los elegidos. Bukele es un tirano, es un demonio porque va en contra, no se somete y está trabajando para el pueblo, no como nuestros representantes que están trabajando para los altos financieros. Él está trabajando para el pueblo, con lo cual es un peligro. Ese ejemplo no se puede ampliar y replicar en otros países, hay que atacarlo. Y sin embargo, él está poniendo orden en la sociedad. Y lo están haciendo entre todos. Lo han votado, lo ha votado el pueblo, eso sí es democracia. Nosotros en España ya sabes que hay miles de papeletas que no se han abierto. En Estados Unidos el asalto al Capitolio fue una operación de ingeniería, de falsa bandera. Acaba de descubrirse ahora que hay unos técnicos de la CIA con unas bombas preparadas, unas bombas caseras en los alrededores del Capitolio. Entonces, claro, hay que ir a por Bukele, porque él hace lo contrario de lo que pretende, de lo que está haciendo la Agenda 2030, crear caos en las sociedades, crear grupos, pequeños colectivos que se enfrentarnos los unos contra los otros, los padres, las madres, los hijos, los inmigrantes, los políticos, porque así estamos debilitados, mientras quien está teniendo el poder y quien lo está manejando, pues está oculto, ¿no? Aunque yo doy nombres y apellidos en mi tesis doctoral y en todo para que se sepa quiénes son y se señalen, pero la sociedad por lo general no los conoce. No, se cree que son filántropos buenos que vienen a salvar el mundo, ¿no? Entonces, claro, Bukele es lo que todos queremos, una sociedad donde las familias puedan vivir en paz, donde tu trabajo tenga un sentido, tu futuro y el futuro de tus hijos tengan un sentido y que no vengan a robarte cada 2 por 3 con los cuentos de la Agenda 2030. Y El Salvador, que ahora está siendo un, digamos, faro de luz para Europa, para Estados Unidos, porque es que de repente a Bukele lo están siguiendo, pues aquí en España lo están siguiendo muchísima gente. ¿Cómo podemos hacer? O sea, ¿qué podemos hacer? Porque terminas también el libro, ¿no? Como el reto de los libres, ¿no? La rebelión de los libres. La rebelión de los libres, ¿no? Que, claro, bueno, digo reto porque, claro, tenemos ese reto, un reto por delante, enorme. ¿Cómo se resiste a todo esto? ¿Cómo pues resistimos? Están surgiendo muchos movimientos, están surgiendo muchas... Date cuenta que yo empecé hace 20 años a hablar de esto. Claro, sí, eres pionera, hay que decir que Cristina es pionera. Yo empecé hace 20 años, entonces yo he visto el cambio que se ha producido. Veo que antes la gente en realidad, yo me sentía que estaba como predicando en el desierto. Total. Ahora hay un montón de gente que se está dando cuenta, gente joven que lo está haciendo desde sus canales, nos censuran, nos persiguen, pero resistimos, perseveramos. Y después, por otra parte, están surgiendo universidades. A mí ya me han propuesto en 2 universidades dar clases, que se conozca todo lo que yo he ido trabajando, cómo son las guerras actuales, cómo son las guerras psicológicas, cómo son realmente los medios de comunicación, para qué sirven, cuál es su función dentro de la Agenda 2030. Entonces, que los periodistas también salgan formados de las universidades. Empresarios que también contactan conmigo para hacer cosas diferentes. Y después a mí la verdad me gustaría ir al Salvador, tengo ahí en mente, para estudiar
cómo lo han hecho, porque ahí hay una estrategia inteligente, ahí es como se aplica la inteligencia humana para resistir a la tiranía y para decir, no, somos humanos, somos dignos y vamos a defendernos y además nos vamos a defender con estrategia y con inteligencia. Así que me gustaría ir a El Salvador para estudiarlo más profundamente. Pues yo te lo recomiendo, Sí, Cristina, ¿no? porque claro, yo estuve allí en El Salvador, ya lo sabes, y la verdad que es una sociedad, siempre lo digo en el canal, es una sociedad que es como la España de antes, la España que tú reconocías, la España de los 80, la España más serena, la de que todos vivíamos mucho más en comunidad, no teníamos estas frustraciones, este odio de unos hacia los otros, y fíjate con todo lo que han pasado ellos, con las maras, y aún así es una sociedad que es como un ave fénix, que está resurgiendo, y que además tiene muy claro, Cristina, sin leer tu libro, ya saben ellos, gracias a Bukele, que Bukele, claro, también está haciendo esa pedagogía, de dónde está el mal, dónde reside el mal, y saben perfectamente por los salvadoreños de la diáspora que el primer mundo, aquí estamos viviendo una especie de tercera guerra mundial, como tú muy bien defines, Cristina, esa tercera guerra mundial que dices que ya está aquí, ¿no? Claro, la Tercera Guerra Mundial empezó cuando acabó la Segunda. Lo que pasa es que empezaron con los medios de comunicación, la guerra psicológica, ¿no? Eisenhower decía, vamos a hacer la guerra psicológica. Había un discurso que él dio, que además uno de los fundadores del Club Bilderberg era el que le escribía los discursos, y dice, vamos a hacer la guerra psicológica, no se asusten, la guerra por el término, la guerra psicológica es que vamos a tomar las voluntades de los hombres para demostrarles que Estados Unidos quiere la libertad, que Estados Unidos está por la paz. Y fíjate que cuando se va Eisenhower, se va advirtiendo, cuando ya se dio cuenta de lo que había ahí dentro, de lo que era la guerra psicológica, se fue advirtiendo acerca del complejo industrial militar. Tener cuidado con él, con el complejo militar industrial, tener cuidado porque os va a robar la democracia. Y lo estamos viendo, ha ocurrido, ¿no? Como los grandes mercaderes de las guerras, los grandes señores de la guerra de Estados Unidos tienen ya 800 bases militares dedicados no solamente a la guerra del armamento clásico, sino a la guerra psicológica. Así que es súper importante conocer sus métodos para poder plantarles cara. De hecho, es que están consiguiéndolo porque no es normal el aumento del suicidio también. Como decías antes, el tema de sexual, pero claro, también el suicidio un 300%. O sea, está aumentando, la salud mental está completamente por los suelos, la gente está ansiosa, está depresiva, está fatal. Entonces, pero no saben, ¿no? No saben realmente... Porque no conocen el ataque, efectivamente. No conocen, efectivamente. Es que la guerra psicológica tiene unos cadáveres, deja unos cadáveres por el camino, y es que tenemos a los psiquiatras, los niños, antes hablábamos de los niños que están en el psiquiatra porque no saben desarrollarse sexualmente, porque los han educado con la pornografía, y eso no es un sexo sano, ni afectivo de pareja. Entonces tienen muchísimos problemas cuando llegan a la adolescencia, y es producto de la guerra psicológica. Por eso es tan importante saber cómo es el ataque, porque cuando tú tienes el conocimiento, ellos te prohíben el conocimiento. Cuando tú tienes el conocimiento, tú ya eres libre. Ya no eres víctima, ya no estás en manos de la tiranía, ya no estás en manos de peleles, de tiranos, ¿no? Y de sátrapas, de peleles de los grandes fondos financieros, sino que dices, soy yo, y como ser humano tengo dignidad, tengo fuerza y voy a enfrentar el mal. Pues Cristina, muchísimas gracias, de verdad. Yo emplazo a Cristina a que vayamos juntas a El Salvador. Ay, qué sueño, ¿no? Yo voy ahora a la toma de posesión, pero yo creo que en el siguiente viaje te tienes que apuntar. Dos andaluzas en El Salvador. Pues allí te vas a encontrar que aquello parece como Andalucía, ¿eh? Ya te digo, la Andalucía, pero de antes, por la que se está perdiendo esta ya. De las familias, de que nos ayudamos, de los vecinos, y no estar enfrentados a esta polarización creada por estos señores de Davos, por estos señores de la Agenda 2030, que quieren las sociedades sumergidas en el caos, porque así es como ellos la dominan. ¿Darán un golpe final? Que dicen, no sé, hay gente que, bueno, se habla también de que después crearán todo este caos para después hacer lo que quieren, ¿no? Que es una dictadura absoluta, ya más frontal. Efectivamente, pero claro, la solución, ellos cuando digan, fijaos el caos que hay, necesitamos, y además aporto uno de los documentos que van en ese sentido del señor George Soros, este sería el golpe final, por eso están creando este caos. Lo que pasa que no sabemos si lo van a lograr.
Yo siempre soy una persona de esperanza. El futuro no está escrito, también depende de nosotros, así que vamos a trabajar por el futuro, ¿no? Por eso, y que no nos dejemos, que parece que es que nos dejemos. estamos dejando. Muy bien, pues muchísimas gracias, Cristina, encantada de haber estado aquí en mi canal y espero volver a tenerte en otra ocasión. Me lo han pedido mucho de que estuvieras, que también hicieras esta entrevista y que te vaya fenomenal. Libertad o tiranía para despertar, para ser libres. Muchas gracias. A ti, Bonita.